aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Dijo el Señor a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está ahí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el tema que hoy nos regala la liturgia de la palabra es la fe. Dice el profeta Habacuc en la primera lectura que escuchamos una frase que resume todo, ¿no? En el capítulo 2, en versículo 4, dice que el que no tiene el alma recta morirá, sucumbirá, dice ahí, pero es morirá, conocerá la muerte eterna. Pero el que pone su confianza en el Señor, el que tiene fe, será salvo, vivirá. Es tan simple como eso. Pero ¿qué tipo de fe está hablando el profeta Habacuc? Porque hay distintas maneras de creer. Nos dice el Evangelio que los apóstoles comprendían que tenían poca fe. Creían, pero necesitaban fortalecer su fe. Entonces un día le dijeron a Jesús: Señor, por favor, aumentanos la fe. Y ahí tenemos un gran ejemplo, porque nos indica precisamente hacia dónde debe apuntar nuestra fe. Nosotros creemos en quién, hermanos. ¿Queremos poner nuestra fe en Dios o queremos poner nuestra fe en nosotros mismos? Y en eso se define toda la decisión que debemos tomar en esta vida. El que decide libre, voluntariamente, con su vida, con sus hechos, con sus hábitos, confiar en Dios, creer en el Señor, conocerá la vida eterna. Pero el que conoce o cree que debe confiar en sí mismo, conocerá la muerte eterna. Es así de simple, tan simple como eso, hermanos. Bendito el hombre que confía en Dios, dice el Salmo 1, el primer salmo. Maldito el hombre que confía en el propio hombre. El hombre que confía en Dios, dice la Escritura, será como un árbol plantado al borde de una acequia. Estará lleno de flores, siempre con sus hojas verdes, dando fruto constantemente. Entonces está claro, estamos llamados a confiar en Dios y no poner la confianza en el propio hombre, en nosotros mismos. Eso no quiere decir que el Señor nos quiera ver así como oprimidos, que no desarrollamos nuestros talentos, todo lo contrario. Quiere que tengamos una sana autonomía también.
pero que no nos olvidemos de Dios. En definitiva, lo que se trata es que nosotros sabemos que necesitamos de un ser superior. Necesitamos poner nuestra confianza en alguien que es más poderoso que nosotros, porque nos damos cuenta que somos débiles, que somos limitados, que cometemos muchos errores, que tenemos limitaciones tremendas, para decir la peor de todas, la muerte, ¿no? Nuestra vida es limitada, tiene un tiempo. El que tiene mucha suerte llegará a los 100 años de vida, o un poquito más. Pero nuestra vida es así, es muy corta. Entonces también nos damos cuenta que necesitamos siempre de alguien que nos ayude. Por ejemplo, un niño pequeño no se desarrolla sin la ayuda de sus padres, sin que la sociedad vele sobre su vida. Por eso tiene tanta crueldad en la ley del aborto, porque está indicando que la sociedad no se preocupa con la debilidad del pequeño que está por nacer. Y en ese momento de la vida, cuando más protección se necesita, es cuando más peligro se corre. Imagínense una ley así, ¿no? Que aborto libre hasta los 9 meses. Casi estuvimos a punto de caer en eso. Y eso indica que estamos convirtiéndonos en una sociedad sin Dios, esa que profetizó San Juan Pablo II cuando vino a Chile. Una nación, una comunidad humana se puede construir sin Dios, puede establecer leyes que no contemplen la ley de Dios, pero esa sociedad acaba por destruirse a sí misma. Es claro eso. Maldito el hombre que pone su confianza en el propio hombre. Nosotros estamos viviendo un tiempo de crisis, de prueba en el mundo entero, lo estamos viendo, ¿no? Lo que está pasando. No podemos cerrar los ojos ante esta realidad crítica que estamos viviendo. Epidemias, guerras, falta de respeto a las autoridades, violencia por doquier. Ayer nos conmovió esa noticia terrible de más de 170 muertos en un partido de fútbol en Indonesia. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué algunos creen que van a conseguir cosas validando esa violencia? Es porque estamos en un mundo sin ley, sin respeto a la institución, al orden, en el fondo, en un mundo sin Dios. Si nos alejamos de Dios, nos volvemos como bestias, pero mucho peor todavía que los animales, nos volvemos diabólicos, satánicos. Y eso en gran medida se está dando en la humanidad. Entonces, por eso Jesús preguntó: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe en ella? ¿Cómo será, no? Esa pregunta que se hizo Jesús. Imaginemos un mundo sin fe en Dios, un mundo que cree en sí mismo, que sucumbe a la tentación del diablo. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dice a Jesús en el desierto: póstrate ante mí, adórame, que yo te daré todos los reinos de la tierra, que yo te daré todos los placeres de la vida, convertirás las piedras en pan, que todos te van a admirar, pero me tienes que adorar? Entonces, en definitiva, hermanos, tenemos que decidir en quién vamos a poner nuestra fe: en la palabra de Dios, en Jesús, que nos llama con esa mansedumbre, con ese cariño, con esa misericordia, o en el enemigo, Satanás, que nos dice: crean en mí y yo los haré dioses a ustedes, serán pequeños dioses, que fue lo que le dijo a Eva en el paraíso: come el fruto prohibido, serás una diosa, tú decidirás lo bueno y lo malo, tú te harás tus propias leyes, no te importe lo que diga Dios, tú eres Dios ahora. Eso es creer en sí mismo. Eso ocurrió en la Revolución Francesa en el año 1789, ¿no es cierto? Y ahí también se estableció una asamblea constituyente y se validó la violencia, se le cortó la cabeza a todo el mundo, ahí en Francia, ¿no? En esa época. Y salieron esos 3 ideales revolucionarios que hasta hoy nos dominan: libertad, fraternidad, igualdad. Pero una libertad sin Dios, ¿qué es? Es libertinaje para pecar.
y eso nos lleva a la muerte del alma. Una igualdad sin Dios, ¿en qué se transforma? En lo que estamos viendo ahora. No hay respeto por la autoridad, nos creemos todos que somos dueños de lo que queremos hacer, sin respeto al orden, a la institución, violencia. Eso es lo que pasa cuando hay una igualdad sin respeto a Dios, a la autoridad. Y fraternidad, ¿qué sacamos con tener una fraternidad sin reconocer a Dios como Padre? Si somos hermanos sin Dios, quiere decir que nuestro padre es Satanás, como le dijo Jesús a los fariseos. Su padre es el diablo, ustedes sirven al demonio. Lamentablemente es así. Y la secta de los masones, la masonería, que es la que está detrás de la Revolución Francesa y que hoy tiene mucho poder en el mundo y que maneja los hilos de la política mundial y en Chile también, sea de derecha o de izquierda, la masonería es la que manda. Y esta secta es diabólica. Ellos adoran a Satanás, a Baphomet, y tienen estos ideales: libertad, igualdad, fraternidad de la Revolución Francesa, pero sin Dios. Hermanos, lean libros de historia. ¿Qué hicieron después de la Revolución Francesa? Sacaron todos los templos católicos, o en los mismos templos católicos colocaban estatuas a la diosa razón. Adoraban la razón humana, el racionalismo, el iluminismo. ¿Qué sacamos con adorarnos a nosotros mismos? Somos simplemente instrumentos en las manos del diablo, que nos va a destruir nuestra vida, nuestra cultura, nuestra sociedad, esta civilización del amor que los papas nos han llamado a construir. Está muy lejos hoy, muy lejos de construirse, pero puede cambiar. Si un pequeño grupo que sea, un pequeño grupo se atreve a decir como los apóstoles: aumenta nuestra fe. Yo quiero creer, pero me cuesta. Jesús, ten piedad de mí, aumenta mi fe. Yo quiero seguirte, quiero amar los mandamientos del Señor, pero me cuesta. Aumenta mi fe. Es justo que digamos eso, porque creer no es simplemente creer, decía el Padre Sergio, es creer entero, es querer creer. Por eso decimos: aumenta mi fe. Por favor, Señor, dame esa gracia de tener fe. Yo quiero creer, yo quiero amar tus mandamientos, quiero seguirte. Me cuesta, pero quiero hacerlo. Es un clamor que viene del alma. Por eso la fe es un don de Dios, pero lo recibirá solo aquel que pida esa fe, que quiera creer, que quiera amar a Dios sobre todas las cosas y desapegarse de las ataduras que tenemos con el mundo, con el enemigo y con nuestras pasiones desordenadas. Ayúdame a creer, Señor. Hoy, por ejemplo, es la fiesta de los ángeles de la guarda, 2 de octubre, santos ángeles custodios. Díganme ustedes, hermanos, ¿quién cree en el ángel de la guarda? Ya, ¿pero ustedes le rezan a su ángel de la guarda todos los días? ¿Sí? Qué bueno. Entonces tienen fe. Pero si no le rezamos tanto, digamos hoy día: Señor, aumenta mi fe. Yo sé que los ángeles son importantes, pero a veces no los tomo en cuenta. Aumenta mi fe. ¿Quién tiene fe que aquí en la misa el pan y el vino se va a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo? Que bueno, por eso estamos aquí. Pero si tuviéramos fe de verdad, al menos tendríamos una hora que sea a la semana para ir a la capilla de adoración perpetua. ¿Sí o no? Porque si yo creo que Dios está aquí presente en la Eucaristía, entonces, como mínimo voy a dedicar una hora a la semana para adorarlo, para reconocerlo. Señor, yo te alabo, te amo, me postro ante tus pies, me rindo ante ti, no soy nada sin ti, tú eres mi Señor y tú estás aquí. Por eso te dedico esta hora, Señor, para estar contigo en esta capillita de adoración perpetua. Y todavía nos quedan varios días libres que no tiene adoradores, pero Jesús igual está ahí, solito, esperándonos. Y quien se acerca a Jesús, entonces tiene ese acto de humildad de decir: mi fe es pequeña, mi santidad está muy inmadura. Aumenta mi fe, aumenta mi santidad, Señor. Aumenta el Espíritu Santo en mí, que se aleje el espíritu demoníaco, el espíritu mundano, esto que me entra por todas las redes sociales, por la televisión,
por la masa que está en el mundo, que me tiene la cabeza embotada de mundanismo, de humanismo satánico. Aumenta mi fe, saca estos pensamientos malos, estos deseos malos que tengo, y eso lo voy a conseguir mirando a Dios. Así dice la Escritura. Felices, bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. Y eso se dice al revés también. Los que vean a Dios serán puros en su mente y en su corazón. ¿Y nosotros tenemos una manera de ver a Dios? Sí. En la capilla de adoración perpetua nosotros vemos a Dios. Bueno, ¿tenemos fe o no? Si está ahí Dios en esa hostia consagrada, Él va a ir transformando nuestra alma, nuestro cuerpo. Yo quiero decir esto con más firmeza porque ya se acabó la justificación de la pandemia. Con mucho respeto al que quiera usar su mascarilla, yo respeto al que la quiere usar, siga haciéndolo, tenemos que cuidarnos. Ya no estoy para nada de acuerdo en discriminar a las personas que usen mascarilla ahora, ¿no es cierto? Porque sería una tontera eso, ¿no? Pero ahora ya no hay más aforo, se puede entrar a la capilla 2, 3, 4 personas, no hay problema. Y también podemos recibir la comunión como corresponde, ¿no es cierto? La forma más digna y más bonita es recibir la comunión en la boca, porque si uno la recibe en la mano, hay peligro de que quede un poquito de partículas de hostia en la mano, y eso después se cae, o uno se mete la mano al bolsillo. Entonces, si tenemos fe, vamos alimentando nuestra fe, vamos viviendo conforme a nuestra fe. Entonces, queridos hermanos, creer no es simplemente creer, y la fe es lo que nos va a salvar, la fe es la que nos va a llevar a tener un corazón más apegado al Señor y a la ley de Dios, y a tener verdadera paz, y a transformar este mundo tan violento y tan injusto que tenemos ahora en un mundo más pacífico, más fraterno de verdad, porque reconocemos a Dios, al Padre de Jesucristo, también como nuestro verdadero Padre. Y también otra fe importante que tenemos en este mes de octubre, que estamos comenzando, es la fe en María Santísima y en San José, ¿no? Porque Jesús se hizo pequeñito y Jesús también tuvo fe en sus padres, ¿no? Un niño pequeño obedece a su padre y a su madre. Eso es lo que nos dice Jesús al final del Evangelio. Ustedes quieren fe, pero ¿para qué quieren fe? ¿Para sentir que me pueden controlar? ¿Qué es lo que es tener fe? ¿Yo amo a Dios si Él hace lo que yo quiero? No, dice Jesús. Ustedes son siervos de Dios, no Dios esclavo de ustedes, ¿no? Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Muy equivocada esa fe. Por eso Jesús está claro. Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Somos esclavos del Señor, y eso es fe también. Querer obedecer a Dios y no nuestros caprichos y nuestra voluntad desordenada. Por eso, reitero, Jesús se hizo pequeño para darnos el ejemplo. Eso es fe. Obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros profesores, obedecer las autoridades que tenemos, siempre que no nos manden cosas pecaminosas o inmorales. Obedecer porque toda autoridad procede de Dios. Y por eso Jesús se hizo pequeño y obedeció a San José y obedeció a la Virgen María. Si nosotros nos hacemos pequeños y amamos a nuestra Madre María, que es un dulce vínculo que nos ata a Jesucristo, y amamos a San José, que es el referente mejor, papá, que está perdida en nuestra sociedad, esa dignidad del Padre que se refleja perfectamente en la figura de San José, entonces también nuestro corazón se irá haciendo más y más cristiano, más semejante a Cristo, a Jesús. El amor a María implica fe, rezar el rosario cada día, como ella nos pide en Fátima y en distintas apariciones aprobadas por la Iglesia. María nos une a Jesús, nos trae aquí a la Eucaristía, los ángeles de Dios, la fe en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Todo esto es lo que nos ayuda, en definitiva, a apuntar hacia el lado correcto donde debe dirigirse nuestra fe,
creer en Dios y no creer en el hombre y mucho menos en el enemigo de nuestra fe. Así sea. Amén. Renovemos entonces nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.